Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Ok, ahí todos están viendo mi pantalla. Sí. Entonces, este taller consta de 5 puntos. El primero es estadística descriptiva, son intervalos de confianza y hipótesis, y son plantillas de intervalo de confianza y de hipótesis. El segundo también, pero con una clara diferencia. El tercero es correlación y regresión. El cuarto son distribuciones y el quinto son tablas de contingencia. ¿Okay? Vamos a empezar por el primero. En el primero nos dice, una empresa productora de lápices quiso hacer un estudio para verificar el tamaño de cada uno de ellos y concluir si debían hacerse mejoras. Por lo tanto, contrató a consultores en calidad SAS, quien recomendó que para vigilar el proceso periódicamente se tomaran muestras aleatorias de tamaño 30. La media en el proceso debería ser de por lo menos 12 centímetros para la longitud de los lápices, lo cual determinaría que el proceso era adecuado. Si esto no se cumplía, se debía tomar medidas correctivas en la producción. Se tomaron 2 muestras en cada turno para un día de producción. Entonces, con la muestra 1 hay un intervalo de confianza e interpreta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Según lo que han estudiado, ¿qué consideran que hay que hacer? Hay que realizar como una tabla de resumen primero para ahí sí sacar la media y la desviación estándar. Ok, entonces, aquí nos dicen, hay un intervalo de confianza. Entonces nos vamos para la plantilla de intervalo de confianza. Entonces el intervalo de confianza, cualquiera de sus hojas, nos muestra que tenemos que tener una media, una desviación. Si estamos hablando de términos, pues, de variables cuantitativas, ¿cierto? De números. O nos dice que tenemos que tener una estimación, o sea, un porcentaje y un alfa. Pero esto es para variables cuantitativas. En este caso estamos hablando de cuantitativas, no de cualitativas, ¿cierto? Estamos hablando de números, de cantidad de medidas de lápices. Entonces, vamos a utilizar las de media. En las de media nos hablan de Z y de T. Z para las que son 30 o más elementos y T para las que son más pequeñas de 30, ¿cierto? Entonces nos dicen que tenemos que tener una media, una desviación y un alfa, y un tamaño de muestra. Son 4 propiedades para cumplir con esta plantilla. Entonces nos vamos aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una muestra. En el mismo enunciado nos dice que son 30, si no, pues se corroba. Aquí dice que tenemos 30, pero necesitamos una desviación y una media. Entonces, ¿cómo se saca la desviación y la media una, de una base de datos así? Como nos dijo la compañera, nos podemos ir a análisis de datos, estadística descriptiva, lo seleccionamos, y ahí aparece su media y su desviación, que son los
los números que necesitamos para llenar la plantilla, ¿cierto? Esta es una forma. La otra es manual. Esto aclarando que es una muestra. Si vamos a utilizar el análisis de datos es para muestras. ¿Cómo sabemos que es una muestra? Primero porque ¿hola? Primero porque el enunciado nos está diciendo, se tomarán muestras aleatorias del tamaño 30. Y también porque si nos dan una población, ustedes saben que la población es la totalidad y que la muestra es solo una porción de esa totalidad. Entonces, esa es una forma. Con estadística descriptiva, resumen de estadística. O lo podemos hacer manual, que es por medio de la función, ¿cierto? Entonces podemos utilizar promedio para la media, promedio de esa cantidad de números, que pueden validar que es exactamente lo mismo, o podemos utilizar desviación. Mira que desviación tiene para una muestra y para una población. Desviación M, porque estamos hablando de una muestra. Noten que es exactamente lo mismo. Si nos equivocamos y utilizamos la función de desviación P, nos va a dar valores diferentes. ¿Ok? Entonces siempre hay que leer bien el enunciado para darse cuenta si es una muestra o una población. En este caso supimos que por este medio sí nos funciona, entonces vamos a hacerlo igual, pero con la muestra 2. Entonces, media, desviación. La media, digamos que es esta misma, la desviación, que es esta. Esto para la muestra 1 y esto para la muestra 2. Igual, promedio, aquí, desviación. Si de pronto van teniendo dudas, no duden en resolverlas, en decirme para resolverlas. Y si de pronto pues no le es claro o algo, yo todo esto siempre se lo subo apenas culminemos la videoconferencia, junto con las plantillas, junto con las notas aclaratorias, junto con el taller resuelto, para que puedan estudiar para el examen. Esta videoconferencia la cambiamos así de improviso porque tenemos entendido que hubo un grupo, creo que es presencial, que mañana tiene el examen. No sé si alguno de ustedes haga parte de él. Entonces, la videoconferencia iba a ser el viernes en la noche, pero como el viernes en la mañana tienen el examen, entonces por eso hubo que moverla. Entonces, ya tenemos la media, la desviación, tenemos la cantidad de muestra y tenemos un alfa. ¿Qué es un alfa? El restante del intervalo de confianza. Entonces aquí nos dicen que hay un intervalo de confianza de 90, el alfa es 10. Si nos dice que es intervalo de confianza de 95, el alfa es 5. Entonces con esto nos dice con la muestra 1. Entonces vamos a poner los datos de la muestra 1. Nos dice la media, su desviación, el alfa que habíamos dicho que era 5 y el tamaño de muestra que son 30 datos. Entonces,
Ya teniendo esto nos aparece, El alfa no era 10. eso, qué pena, 10. Exactamente, eso está muy bien, significa que están atentos. 10. Entonces, ya aquí después tenemos intervalos de confianza bilateral y unilateral. El unilateral se divide en inferior y en superior. Entonces, la pregunta viene, ¿cuál de esos es el que debo tomar? Entonces aquí, en esta misma plantilla, hay unas noticas aclaratorias que yo les hice, que es como para distinguir dónde ubicarme en la plantilla. Entonces, como les había dicho, si son variables cuantitativas, tenemos que verlas de media, y si son variables cualitativas, tenemos que verlas de proporción. Media me habla de números y proporción me habla de porcentajes. ¿Cómo sabemos si es bilateral o unilateral? Aquí nos dice, bilateral es lo más normal. Unilateral, normalmente, el ejercicio no lo menciona y no es muy común. Entonces nos vamos nuevamente para el ejercicio. Nos vamos nuevamente para el ejercicio. A ver, aquí en el ejercicio nos habla de algún unilateral superior o inferior. No. Entonces, por ende, es bilateral. Es bilateral. Entonces, estos unilaterales inferior y superior no los vamos a tomar. Vamos a coger el bilateral. Y ahora nos dicen, el bilateral se divide en infinita y finita. ¿Saben la diferencia? Bueno, infinita es cuando... Dime, Iba a decir que pues infinita es cuando no se conoce la población y infinita cuando se conoce el tamaño de la población. claro, ¿y cuál utilizarías en este caso? No, la infinita, no se conoce el tamaño de la población, solo tenemos una muestra. La, Exactamente. Entonces nos venimos para acá. Y vamos a poner como cuadrito. Entonces, nos dice, con la muestra 1 hay un intervalo de confianza, ya lo hicimos, e interpreta. Entonces, la interpretación en la misma plantilla nos dice cómo debemos de interpretar. Nos dice, espérate, entonces, en la misma interpretación nos dice cómo debemos de interpretar. Entonces, aquí lo voy a poner. Entonces, con un nivel de confianza, este es con cuánto, de 90%. O sea, hay palabras que, hay cosas que siempre tiene que tener la interpretación. Decir, el nivel de confianza o el alfa, uno de los dos, pero expresar cualquiera de los dos. Decir la palabra se estima, que por eso está subrayada. Sí, María Isabel, esa es la plantilla. Lo único diferente de esta plantilla es la misma que está en el texto guía del módulo. Lo único diferente de esta plantilla es que adicional, tanto en hipótesis como en intervalos, tienen una hojita de más, que es la que yo les monto adicional. Es una hojita que yo les hice como con cositas aclaratorias, pero es exactamente la misma. ¿Ok? Entonces,
Entonces, como les decía, la interpretación siempre tiene que tener el nivel de significancia o el alfa, mencionar cualquiera de los dos. Decir la palabra se estima, porque esto es una estimación, por eso es estadística descriptiva. Decir el promedio o la media, o si estamos hablando de variables cualitativas, decir el porcentaje. Decir de qué estoy hablando, que esa es mi población. Y decir en qué unidad de medida estamos hablando. Esas son como las cositas básicas, ¿cierto? Entonces, de aquí yo puedo decir, no ponerlo tan robot, yo puedo decir que de lo anterior se indica que con un nivel de confianza de 90%, se estima, voy a poner en mayúscula para que no se les vaya a olvidar por nada en el mundo, se estima que el tamaño promedio de lápices producidos en la jornada 1 o en la muestra 1 está entre 11,89 y 12,02. ¿Y de qué estamos hablando? De centímetros. Entonces, la interpretación siempre tiene que decir la unidad de medida, los datos que estamos sacando, decir la palabra se estima y decir el nivel de significancia o el alfa. Entonces, esta sería la interpretación de la A. Le voy a poner A. Ahora, vamos para la B. Con la muestra 2, realice una prueba de hipótesis usando como el nivel de significancia 5 y determine si es necesario realizar pruebas correctivas al proceso. Ayuda a iniciar por determinar qué es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. ¿Alguno tiene idea cuál es la hipótesis nula y la alternativa? Chicos, ¿alguno? Bueno, entonces les voy a explicar. Prueba de hipótesis, hipótesis. Entonces, la hipótesis nula es normalmente lo que el ejercicio nos da. Y siempre está expresado en un igual. O sea, es mayor igual, es menor igual o es igual. Siempre tiene que tener igual. Y la hipótesis alternativa, que está distinguida por H1, es la inversa de la hipótesis nula, que está distinguida como una H0. Entonces ustedes van a decir, ¿pero qué es eso? ¿Cómo así? Entonces vamos a volver a leer. Entonces, aquí nos dicen H0 y H1. Nos dice que la hipótesis nula siempre tiene que tener un igual, sea mayor, menor o igual. Y que la otra es la inversa. Entonces leemos. Aquí nos dice, una empresa productora de lápices, bueno, la media en el proceso debería ser de por lo menos 12 centímetros. O sea, por lo menos. ¿Qué significa ese por lo menos? En términos de estadística.
Acuérdense de distribuciones. Cuando usted le hablan por lo menos, ¿eso es un qué? Bueno, un por lo menos es un mayor o igual a 2, ¿cierto? Porque siempre tiene que tener el igual. Por ende, si la hipótesis alternativa es el contrario, ¿qué sería la hipótesis alternativa? Algunos. ¿Menor o igual a 12? Menor, porque igual no puede ser, porque el 12 ya me lo está incluyendo a la hipótesis nula. Ah, ok. Entonces, si mi hipótesis nula es mayor o igual a 12, mi hipótesis alternativa es menor a 12. Porque la que siempre tiene el igual es la nula. Entonces, inicia por determinar qué es la hipótesis nula y la alternativa. Entonces ya definimos cuál es mi hipótesis nula y la alternativa, ¿cierto? Entonces, nos vamos para prueba de hipótesis, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué se debe utilizar? ¿De media o de proporción? De media. Y nos están De hablando media, de números, no de porcentaje. exacto. Tenemos que utilizar la T o la Z. Bueno, ¿Qué sería la tenemos Z, que, pues? tenemos que utilizar, tenemos que utilizar infinita, porque no sabemos la población, ¿cierto? Y tenemos que utilizar por lo menos 30, o sea, que incluya el 30, ¿cierto? No es menos de 30 elementos, estamos hablando de la muestra. Es por lo menos 30, o sea, es un mayor o igual a 30. Tenemos 30, ¿cierto? Sí. Solo de lectura, listo. Entonces, volvemos a tener media, superior y 2 colas. Prueba de cola inferior, de cola superior y prueba de 2 colas. Entonces, ¿cómo reconocer en cuál de estas colas ubicarme? Entonces, nos vamos para la hipótesis. Entonces, nos dice, aquí les pongo las colas. Entonces, hay colas inferior, superior y 2 colas. Entonces, nos dice que si es con igual, es 2 colas. Que si es un menor igual, es superior. O que si es mayor igual, es inferior. En este caso, ¿qué tenemos? Inferior. Exactamente. Que tenemos un mayor igual a 12, entonces es inferior. Son como al contrario. Si es mayor igual es inferior, si es menor igual es inferior. Entonces nos vamos a media. Ahora qué pena, ¿no? ¿Usted podría repetir lo de las colas, tan amable? Claro, ya le Pues, explico lo de las lo de las colas. colas, lo de las colas me tiene muy enredado. Qué pena. Claro. Aquí lo de las colas. Bueno, entonces, aquí está infinita y finita. Sabemos que es infinita porque no conocemos el tamaño de la población. Está distribución normal y distribución T, que en el anterior, en intervalo será T y Z. Z para las que son de 30 elementos o más y T para las que son menos de 30. ¿Okay? Aquí son menos de 30, estamos hablando de la muestra. Y aquí son 30 o más. Aquí me lo está incluyendo. Y en
Y en prueba de hipótesis está lo mismo, solo que aquí no es Z y T, sino T y distribución normal. Entonces la T sigue siendo lo mismo, para menos de 30. Pero la distribución normal dice muestras grandes, por lo menos 30, o sea, de 30 para arriba. Entonces, ¿en cuál me debo ubicar? En esta parte de arriba, porque tenemos 30 elementos. Tenemos una muestra de 30, ¿cierto? Entonces, después nos preguntamos, pero ¿en cuál de estos 3 cuadritos me debo ubicar? Entonces está de inferior, de superior y de 2 colas. Entonces nos vamos para las hojitas, para las noticas. Entonces nos dice aquí las colas. Si yo tengo un mayor igual, es de cola inferior. Si yo tengo un menor igual, es de cola superior. Y si yo tengo un igual, es de 2 colas. Entonces, en este caso, como yo tengo un mayor igual a 12, mayor igual, aquí nos dice es inferior. Entonces me debo ubicar en esa parte de la plantilla, en cola inferior. ¿Te quedó claro? Bueno, entonces de cola inferior aquí. Entonces nos dice, Sino que es que tú dices que menor o igual, tú puedes volver otra vez al cuadrito de las colas. al cuadrito aquí. Donde tengo las notas de eso. Vean, por ejemplo, mayor igual, cola inferior, y menor igual, cola superior. Sino que las Sí. palabras se confunden. Superior no debería ser mayor igual la cola. Ahí pues viene como al contrario. Mayor igual es en cola inferior, menor igual es en cola superior, igual es en 2 colas. Entonces ahí queda claro. Muchas gracias. Pues no es que esté mal planteado, sino que así es la regla para utilizar la plantilla. Listo, mujer, muchas gracias. Vale. Entonces, ya sabemos que nos ubicamos de prueba de cola inferior. Entonces, el tamaño de la muestra, sabemos que es 30. La media es la de la muestra 2. Y la desviación también. El alfa, ahí nos dicen que es 5. Y la media hipotética es 12, que son las hipótesis que tenemos, ¿cierto? Una mayor igual y la otra menor, pero esas son las hipótesis. 12. Entonces, este cuadrito lo voy a poner aquí. Y vamos a hacer nuevamente la interpretación. La interpretación para la hipótesis también está aquí, que es muy similar. Que no, aquí no mencionan nivel de confianza, sino nivel de significancia. No dicen intervalo de confianza, sino nivel de significancia. También se dice la palabra estima y también se habla de una población y una unidad de medida. Entonces vamos a hacer la interpretación. Entonces aquí podemos decir de lo anterior se indica que con un nivel de significancia de lo anterior se indica que con un nivel de significancia se puede estimar que parece cierto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí dice, no rechace esa hipótesis. Esa es la decisión final. Me están diciendo, no rechace esa hipótesis que
en promedio se acerca a lo que ustedes están diciendo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que debería ser 12 centímetros. ¿Y aquí qué me están demostrando? Que en promedio se aproximan a 12 centímetros. ¿Cómo nos damos cuenta? También con su media, que está muy cerquita del 12. Entonces aquí nos dicen, no rechace esa posibilidad, no rechace esa media hipotética que planteó. Entonces, de lo anterior se indica que con un nivel de significancia 5%, lo mencioné y no lo puse, se puede estimar que parece cierto que la media promedio de los lápices producidos en la jornada 2, o sea, siempre en la interpretación hay que ser lo más específico que nos dé. No deducir, pues ahí se ve que es de la 2, no. Ser lo más específico. Que Pacho en esas cosas es muy exigente. Es por lo menos 12 centímetros. Por lo menos 12 centímetros. Lo cual indica que no hay que tomar medidas correctivas. ¿Por qué puse lo de medidas correctivas? Porque el enunciado lo dice. Si esto no se cumple, se debían tomar medidas correctivas en la producción. Entonces, como para poner una interpretación más coherente al enunciado, le adicioné eso. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda acerca de este ejercicio? Utilizamos intervalo de confianza y hipótesis y prueba de hipótesis. Vamos a hacer el 2, que es muy similar, con una distinción. ¿Ok? Entonces, nos dicen, consultores en calidad SAS realizó una asesoría a una productora de arepas, ya que algunos clientes se quejaban por demoras en la entrega de los pedidos. Para disminuir el tiempo de producción, se les inscribió en una capacitación. El tiempo en horas que tardaba cada empleado en la fabricación de un lote de arepas antes y después de la capacitación se muestra en esta tabla. Entonces nos dicen, halle medias, coeficiente de variación de antes y después de su capacitación. Entonces, ¿cómo hallarían las medias y el coeficiente de variación? Pues las medidas sería el promedio, ¿no? Exactamente, promedio. Nuevamente, de antes. Y aquí, pilas que esto es muy importante. Esta cantidad de datos es una muestra o una población. Pues yo pienso que esa sí podría ser una población, porque es una empresa como tal que dirigía la asesoría. Exactamente. Por el enunciado se ve, dice, que inscribieron a la empresa por su producción y por su rendimiento a una capacitación. No nos están diciendo que a una cantidad determinada de empleados ni nada, sino que simplemente por el enunciado nos damos cuenta que es una población. Entonces, por ejemplo, si aquí quisiéramos utilizar datos, análisis de datos, no se podría. ¿Por qué? Porque anteriormente vimos que el análisis de datos, un análisis de datos con estadística descriptiva y todo lo que eso significa, lo hace
como si fuera una muestra. Entonces me utilizaría desviación estándar de una muestra y no de una población. Entonces, aquí habría que hacerlo manual. ¿Cierto? Ustedes saben que para hallar, aquí no me están pidiendo la desviación estándar, pero pues para hallar el coeficiente de variación yo necesito la desviación, ¿cierto? Porque el coeficiente es desviación sobre media. Aquí se los voy a poner. Es desviación sobre media. Esa es la fórmula para el coeficiente de variación. Entonces vamos a utilizar, este es el antes y este es el después de la capacitación. La fórmula de la desviación también toca manual. La P, la M no se puede. Y aquí sería la desviación sobre la media. Y aquí igual. ¿Cierto? Diferencia. Bueno, estos estamos hablando de tiempo. La media y la desviación siempre están en la misma unidad de medida de los datos, pero el coeficiente de variación siempre está en porcentaje. Es un porcentaje. ¿Cierto? Entonces, hallé medias y coeficientes de variación antes y después de la capacitación. Entonces, la A ya está. Hallé medias y desviaciones y coeficientes. ¿Qué nos dice el coeficiente de variación? ¿Alguien sabe? Bueno, el coeficiente de variación es el que nos habla de qué tan dispersos están los datos entre sí. Pues en promedio, qué tan disperso está 2.8 a 3.6 a 4.2 y así sucesivamente. ¿Cuánta diferencia tienen unos con otros? Ese es el coeficiente de variación, por eso siempre está en porcentaje. ¿Okay? Entonces la parte A ya está, que me dice simplemente halle medias coeficientes de variación. Pero en la parte B nos dice, establece las hipótesis para verificar si la capacitación para mejorar el tiempo promedio de producción de un lote de arepas dio resultado. Puso un nivel de significancia de 5 para hacer la prueba. Entonces, aquí nuevamente hay que definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué hipótesis ven aquí? ¿Cuál creen ustedes? Normalmente las hipótesis los da el enunciado. Vuelvan y lo leen y me dicen de pronto qué hipótesis nula o alternativa ven ahí. Ahí no es la alternativa. Sí, pero ¿cuál es? Vamos a volver a leer. Consultores en calidad SAS realizó una asesoría a una productora de arepas, ya que algunos clientes se quejaban por demoras en la entrega de los pedidos. Para disminuir el tiempo de producción se les inscribe en una capacitación. El tiempo en horas que tardaba cada empleado en la fabricación de un lote de arepas antes y después de la capacitación se muestra en la tabla, ¿cierto?
Entonces me dice el B, establece la hipótesis para verificar si la capacitación para mejorar el tiempo en promedio de producción de un lote dio resultado. ¿Cómo nos damos cuenta si la capacitación dio resultado? Aquí les voy a hacer un ejercicio un poquito bobo, pero es para que lo entiendan. Que uno muchas veces necesita como que le digan las cosas así para poder entender antes y después. Y la diferencia. ¿Cierto? Entonces, si antes bueno, si antes un empleado se demoraba 4 minutos y ya se demora 3, eso significa que le sirvió. Claro, sí. Si un empleado se demoraba 3 y ahora se demora 4, le sirvió. No, Y si un empleado se demoraba 4 y ahora se sigue demorando 4, ¿le sirvió? no. Ok. Entonces, sabemos que la capacitación sirvió si dio mayor a 0, ¿cierto? ¿Cierto? Correcto. Correcto. Entonces, esto podemos decir mayor, el signo mayor no lo encuentro por ningún lado, lo voy a escribir, porque no nos tardamos más. Entonces, mayor a 0. Y si la hipótesis, si estas son inversas, entonces la hipótesis nula, ¿qué es? Noten que lo puse Ahora en, cero. noten que lo puse en la hipótesis alternativa porque no tiene un igual. Aquí si esto me da 0, no funcionó la capacitación. Entonces si eso tuviera un igual, lo pongo arriba, porque la hipótesis nula, o sea H0, siempre tiene que tener un igual. Entonces, como no tiene un igual, es la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? Menor o igual a 0. Exactamente. Menor o igual a 0. Aquí está. Ay, no me copié, bueno, lo voy a copiar. Menor o igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí entendieron la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿cierto? Entonces nos vamos nuevamente. Establece las hipótesis para verificar si la capacitación para mejorar el tiempo en promedio de la producción dio resultado con un nivel de significancia de 5. Entonces, aquí me voy para plantilla de prueba de hipótesis. Aquí, ¿en cuál me paro? ¿En media o en proporción? En media, ¿cierto? Porque estamos hablando seguimos hablando de tiempo, o sea, de una variable cuantitativa. Pero aquí nos paramos es en diferencia de medias. ¿Por qué? Porque vamos a poner la diferencia. Vamos a sacar análisis con base a una diferencia de una misma muestra, pero en dos situaciones. El antes y el después, pero de la misma muestra. Digamos que este es el empleado 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, pero es el mismo empleado. Entonces, nos vamos para diferencia de medias. En diferencia de medias nos dice muestras pareadas o independientes. ¿Alguien sabe qué significa?
Bueno, las muestras pareadas es lo que yo les decía. Yo voy a evaluar cómo le fue a Nacional el día martes y a Nacional el día miércoles. O sea, la misma muestra o la misma población. Y muestras independientes es, yo voy a evaluar cómo le fue a Nacional en el martes y a Medellín el miércoles. Entonces, estoy haciendo un análisis de dos cosas completamente diferentes y aquí de dos cosas iguales. Entonces, como estamos hablando de dos cosas iguales, es muestras pareadas. Entonces, nuevamente, ¿en qué me ubico? ¿En dos colas, en superior o inferior? Cuando tengo un menor o igual a 0. En superior, ¿no? Sí. Entonces, menor o igual, es como inverso. Entonces, menor igual, superior, mayor igual, superior. O igual, dos colas. Entonces voy, tomo los. La hipótesis en superior. Entonces, con un tamaño de muestra de 30, con una media hipotética de 0, con una desviación de eso. Permítame. El alfa es de 5, creo. Sí. Ah, sí. Medias. Aquí, media, desviación, alfa y diferencia hipotética al 0. Ahí está. Entonces, todo esto. Todo esto tiene una interpretación. Cada que hacemos una plantilla hay que tener una interpretación. Si tenemos un ejercicio que tenga toma de muestra, una que tenga intervalo y otra que tenga prueba de hipótesis, a todas hay que hacer la interpretación. No, no mentiras, a muestra no. Para una no de tamaño de muestra no. Esa es mucho más sencilla. Entonces a esta le vamos a sacar la interpretación. Nuevamente. De lo anterior se indica que con un nivel diferencial se puede estimar que parece cierto entonces aquí nos dice rechace la hipótesis nula. ¿Por qué nos dice rechace la hipótesis nula? Porque podemos evidenciar que la mayoría son positivos, son mayores a 0. O sea, mi hipótesis alternativa. Se dan cuenta también. Primero, pues, viendo los datos. Segundo, viendo la media de esa diferencia, que dio positiva. Entonces, al parecer, sí dio resultado, o sea, dan mayores que 0. Entonces, aquí nos dicen, rechace esa hipótesis nula. O sea, esos datos no son menores ni son iguales a 0, son mayores. Entonces, de lo anterior se indica que con un nivel de similaridad se puede estimar que parece que hay que rechazar, se debe rechazar la hipótesis nula
de la diferencia entre antes y después de la capacitación, ya que su media es 0.175. Esto era de tiempo. Ahí no nos habló de minutos, horas. Bueno, normalmente hay que poner la unidad de medida, pero en este ejercicio no nos lo está mencionando. No nos está diciendo, nos está diciendo, en tiempo en horas. Horas. 0.175 horas. Siempre hay que poner la unidad de medida. Pues, si la tenemos. Desde lo anterior se dice que hay que rechazar la hipótesis nula y hay que tomar la hipótesis alternativa, ya que los datos nos lo están mencionando, nos lo están diciendo. ¿Okay? Vamos para el punto 3, que es de correlación y regresión. Entonces, consultores en calidad de SAS también sugirió a la empresa de arepas hacer un análisis sobre el comportamiento de los gastos en publicidad y las ventas que se había tenido en los últimos 15 años, para saber si existía alguna relación entre ambas cifras y poder hacer predicciones. Los datos encontrados se muestran en la siguiente tabla, en donde los gastos en publicidad y las ventas hechas están en millones de pesos. Entonces, estos 21 son 21 millones de pesos. Estos 18 son 18 millones de pesos, ¿cierto? Entonces hay que definir cuál es. Entonces nos dicen, encuentre una ecuación que muestre la relación entre los gastos en publicidad y las ventas. Entonces ahí me está diciendo, coja gastos y ventas, ¿cierto? Supongo un modelo lineal. Este ejercicio fue mucho más fácil porque me está diciendo de una vez una tendencia lineal, no exponencial, no logarítmica, lineal. Interprete el modelo. Si en un año se realizan ventas por 37 millones de pesos, ¿cuánto habría sido su gasto? Entonces, ¿qué harían ahí? ¿Alguno tiene alguna idea? Pues pienso que inicialmente tenemos que graficar esas dos columnas y de ahí de esa gráfica uno puede hallar la fórmula o la ecuación, perdón, Claro que sí. ¿Con qué gráfico? con el lineal. Diagrama de dispersión y ya luego le aplicamos el lineal. Exactamente. Gráfico de dispersión. Tomo las dos variables, insertar, dispersión. A mí me gusta el de marcadores. Cada uno puede hacerlo de la forma en que quiera. Aquí, ustedes saben que Pacho es muy exigente respecto a poner los nombres de cada eje, los datos, o sea, hay que poner el gráfico completo, pero ya cada uno sabe manejar eso, ¿cierto? Entonces, después de, primero, tenemos dos variables que no son tiempo. Entonces, ¿qué gráfico es de dispersión? No lineal, de dispersión. Entonces, ahora sí vamos a poner el modelo lineal. Vamos a tomar los datos, vamos a agregar una línea de tendencia y aquí nos dice lineal. Si no nos dijese que es lineal, siempre hay que hacer que su R2 sea lo más cercano a 1, el R2, lo más cercano a 1. Entonces, en este caso es una lineal, evidentemente, porque el ejercicio no lo dice y porque la gráfica lo muestra. Pero si fuese una raya súper extraña, intentamos una a una, entonces exponencial, 9,81, lineal, 9,88, entonces 9,88 está más cerquita, 9,81 y así, y cada una intentando. Si digamos que tenemos la lineal y la logarítmica que nos dio lo mismo, ¿cuál utilizar? Es mucho más sencilla la lineal, siempre si su R2 es el mismo, siempre por la más sencilla, siempre que la fórmula esté más fácil. La logarítmica tiene en su ecuación logaritmo de
menos 10 con base tal, entonces es más difícil, mientras que la lineal, como su nombre lo dice, está recta, entonces es más fácil despejar aquí una X o una Y, porque simplemente son sumas y restas o multiplicaciones y divisiones a la hora de despejar. ¿Ok? Entonces, se hace la línea de tendencia. En el ejercicio nos está diciendo de modelo lineal, sino el que más se acerque a 1, y se le pone presentar ecuación en el gráfico y presentar el R al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo voy a poner para que esté más claro. Entonces, ¿cuál es? Voy a recopiar esto aquí. Entonces, para ustedes, ¿qué es X y qué es Y? ¿Qué es X y qué es Y? Si estamos cogiendo las variables ventas y gastos, ¿cuál depende una de la otra? Sabemos que la X es el término independiente y que la Y es el término que depende de la X. ¿Cuál es X y cuál? ¿Las ventas dependen de los gastos o los gastos dependen de las ventas? Las ventas dependen, no, los gastos dependen de las ventas, ¿no? Sí y no. Bueno, aquí nos están hablando de no cualquier gasto, nos están hablando de gastos en publicidad. Entonces, ¿cuál depende de cuál? La publicidad depende de las ventas No. Las o ventas las dependen de la publicidad. dependen de la publicidad. Ok, Entonces, sí. las ventas y los gastos. Si fueran unos gastos, pues cualquiera, de cafetería, de lo que sea, podría decirse que los gastos dependen de las ventas. Pero como aquí nos están hablando de gastos en publicidad, son unos gastos especiales. Entonces, aquí las ventas dependen de esos gastos. Entonces, ahí definimos cuál es mi X y cuál es mi Y. Entonces, nos están diciendo que este es el modelo lineal, la ecuación lineal de esta gráfica, ¿cierto? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de una formulita, mx más b, de esta. ¿Se les hace conocida de pronto en matemáticas? Bueno, esta es la gráfica, esta es la ecuación de la recta o de una función lineal, donde m es mi pendiente y donde b es el término independiente, o sea, el punto de corte, o sea, siempre. Entonces miren que aquí es exactamente lo mismo. Pues si se saben esta fórmula, saben interpretar estos números. Entonces aquí me están diciendo, si en un año se realizan ventas por valor de 37 millones de pesos, entonces yo tengo que abrir la bolsita de la Y o de la X, y me están hablando de ventas. Las ventas son mi X o mi Y, según lo que están viendo. Según lo que mostramos, la Y. Exactamente, Y. exactamente. Entonces, 37. Entonces, aquí simplemente nos está diciendo, pongan Y 37. Entonces, ahí tendría yo una variable. Entonces, habría que despejarla. Como ustedes ya vieron matemáticas, ustedes saben despejar, saben que lo que está restando pasa a sumar y lo que está multiplicando pasa a restar. Entonces, aquí fácilmente puedo hacerlo normal, ¿cierto?
37 más 0.5413 cierro sobre 0.8679. Esto dio la X. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Significa. Este es mi valor de hola, 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 hola. Le estamos escuchando. Pues la Vale, escuchamos. vale. Ok. Es que a veces el sensor como que me apaga el... Bueno, entonces, podemos decir que ¿qué significa? El 0.9883, que es mi R2, este, a ver, 0.9883, es el coeficiente de correlación, ¿cierto? Que corresponde a la raíz cuadrada de este valor. Y este tiene un signo positivo, ya que la línea asciende, ¿cierto? Entonces, si esta fuera en menos 0.9883, la línea sería así, ¿cierto? Así. Pero como es positiva, es así, arriba. ¿Qué significa el 0.54? 0.543. Este es el término independiente. O sea, que si mi X, la voy a poner en mayúsculas, es 0, o sea, si yo no tengo gastos, estas serían mis ventas. Aquí se podría decir que, porque miren que es negativo, menos 0.5413, que si yo no invierto en gastos de publicidad, mis pérdidas o mis ventas se reducen a 0.5413 millones. Eso nos habla el término independiente. ¿Por qué? Pues porque si yo no tengo X, o sea, si yo este número lo convierto en un 0, 0 multiplicado por esto me da 0. Entonces queda Y igual a 0.5413. ¿Cierto? Eso me lo están entendiendo. Entonces, mis ventas disminuyen o tengo pérdidas de 0.5413 millones. Y el 0.8679, que es mi M, en este caso, miren, el número que está acompañando la X, este es el gasto adicional por que se incrementa. Este es el gasto adicional. Espere, este es el gasto adicional en que sube. Este es el gasto adicional en que sube a medida de mis gastos de publicidad. O sea, de mi X. ¿Cómo hago que me entiendan? Aquí les voy a poner, por ejemplo, una mucho más sencilla. Les voy a poner que Y, para que entiendan, Y es igual
a 2x más 3, ¿cierto? Esto es una ecuación lineal sencilla. Si yo a esta x le pongo un 1, y, pero en vez de x le pongo un 1, esto me va a dar 5, ¿cierto? 2 por 1, 2, más da 5. Pero si yo a este le pongo 2, o sea, si lo voy subiendo, me va a dar 7. Si lo voy subiendo, me va a dar 9. ¿A qué quiero llegar? Que noten que el 2 es como asciende por cada unidad que yo le incremento a la x, mi y se asciende al número que acompaña a la x. ¿Sí me hago entender? Chicos. O sea, la y sube de 2 en 2, porque aquí el ejemplo es el 2. Y mi x sube por una unidad. Eso significa este número. Chicos, ¿entendieron? Sí, sí. Mm, yo no entendí dónde es el tema del 2, de dónde lo sacaste. Es un ejemplo, es para no ponerlos en términos de decimales. Ok. Aquí voy a poner que es un ejemplo. ¿Ok? Bueno, esto significa que cada que a mis gastos de publicidad yo lo haciendo de 1 en 1, mis ventas ascienden de 2 en 2. O sea, a mi M, a la pendiente. En este ejercicio ascienden en 0.8679 millones de pesos. ¿Ok? O sea, y aquí nos están diciendo, si en un año se realizan ventas por valor de 37 millones, ¿cuánto y me dio de resultado esto? ¿Esto qué significa? Esto es los gastos de publicidad que tuve que invertir para estas ventas. O sea, para yo tener ingresos o ventas de 37 millones, tuve que haber invertido 43 millones, 43 millones 25, 43,25 millones de pesos. Eso significa, ¿ok? Esto respecto al ejercicio A. Nos vamos para el B. Analizando el comportamiento de los gastos en publicidad hechos año tras año, ¿cuánto se espera ganar por este concepto en el concepto en este año? Entonces, ¿en qué año estamos? Pues digamos que estamos en el 2019, ¿cierto? 2019. Entonces, aquí tenemos que nuevamente hacer un gráfico. ¿Cómo lo harían? ¿Alguno tiene alguna idea? Bueno, entonces nos vamos, cogemos la variable que no es el tiempo. Aquí nos están diciendo gastos en publicidad. Entonces vamos a hacer una gráfica entre gastos y año, pero vamos a coger la variable que no es tiempo. Insertar. Ya no va a ser de dispersión, sino lineal. A mí me gustan los marcadores, entonces voy a ponerla con marcadores. Ustedes pueden utilizarla como quieran, ¿cierto? A esta nuevamente le ponemos línea de tendencia. También lineal, le pongo ecuación y valor de R, siempre. Entonces aquí ya tengo ecuación y valor de R, ¿cierto? Noten que ellos, o sea, por defecto me tomó el tiempo, pero no me lo tomó como 2000,
2, 2003, sino como 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, mi 2002 es el 1, mi 2003 es el 2 y así sucesivamente. ¿Cierto? Aquí está hasta el 15, hasta que lo seleccione, ¿cierto? Y yo necesito el 18. Entonces vuelvo y tomo la ecuación lineal de esta gráfica. ¿Y qué hago? ¿Alguien tiene alguna idea? Chicos. ¿Alguno? Bueno, entonces, ¿qué hago? Si yo quisiera saber, si yo no supiese cuánto es en el 2007, que es el año 6, en mi gráfico es el año 6, ¿yo qué hago? Cojo el 6, mi X, y aquí, donde está la X, lo pongo un 6. Eso tiene espacios. ¿Cierto? Entonces, en el año 6 me dio 28,7. Es que si lo ponemos, bueno, 28,7 se aproxima a 29. En el año 6 es 29, ¿cierto? En gastos. Digamos que no va a ser el 6. Hagamos otro ejercicio, que va a ser el 11. En el 11 se aproxima a 36. Aquí está. Digamos que no es el 11, es el 15. En el 15 se aproxima a 43. Digamos que no es el 15, sino el 14. Ahí, ¿qué dice? El 14 es 40 y así sucesivamente. Como yo necesito saber en el año en el que estoy, es el 2019, es el 18. Entonces yo aquí simplemente cambio ese 14 por un 18. Me va a decir, se pronostica que es de 47, de 46,8. Es de 47 en el 18. Si me dijesen en el 2018, que es mi 17 en el gráfico, es de 45. Si me dijesen, no, necesito es el 16, es del 44. ¿Ok? Si supieron más o menos qué hice. Sí, como una proyección. Sí. ¿Cuánto se espera gastar por este concepto en el año? Es como un, ¿cómo se dice eso? Es publicidad, sí, es Pronóstico. predicciones, es poder hacer predicciones. Entonces, siempre que me da dos variables que no son tiempo, inserto dispersión. Y siempre que me dan una variable con tiempo y una que no, inserto lineal. Y tomo los valores de la que no es el tiempo. ¿Okay? Ya ustedes a esto, si se les dificulta reconocer cuál es el 1 y cuál es el 2, ya ustedes pueden modificarlo y poner aquí 2000, 2001, 2003 y así sucesivamente. Simplemente es modificar el gráfico. ¿Ok? Esto respecto al punto 3. Ahora nos vamos para el punto 4, que son las distribuciones. ¿Cómo les va con las distribuciones?
Bueno, las distribuciones, yo no lo tenía abierto. Contabilidad, nivelación, puntos aclaratorios. ¿Se les dificulta de pronto las distribuciones? Bueno, nosotros nos enseñaron 5 distribuciones. Afortunadamente no fueron más, ¿cierto? Entonces, son la normal, la exponencial, la binomial, la de Poisson y la hipergeométrica. Entonces, ¿cómo saber qué es distribución normal? ¿Por qué? Porque nos dan una media y una desviación. O nos dan una lista de datos para sacarla, que ya sabemos cómo sacarla, por análisis de datos o con la función, pues con la fórmula manual. Y muchas veces cuando es una distribución normal, el ejercicio no lo dice. Este se acomoda a una distribución normal. Entonces, ¿cómo reconocemos si es una distribución normal? Porque el enunciado no lo dice, porque nos dan datos como media y desviación o porque nos dan una cantidad de datos para nosotros sacarle la media y la desviación, ¿cierto? La exponencial y la de Poisson se asemejan bastante. ¿Cómo las diferenciamos? En la forma en cómo se pregunta. La exponencial me pregunta por tiempo y la de Poisson me pregunta por la variable que no es tiempo. La hipergeométrica me dan una n mayúscula y una n minúscula. ¿Qué significa eso? Me dan una población y me dan un pedacito de esa población, o sea, una muestra. Me dicen, en un lote de 50 pelotas, 6 salieron malas. Entonces eso significa que me están dando una cantidad grande y una cantidad pequeña. Esa es la hipergeométrica. Y la distribución binomial nos están hablando de una probabilidad, o sea, de un porcentaje y una cantidad de ensayos. Entonces, con un 60% hicimos una cantidad de ensayos. Esa es la distribución binomial. Entonces, las distribuciones normal y la exponencial son con variables continuas, o sea, con decimales. Y las binomial, la hipergeométrica y la de Poisson son con números reales, son números exactos. Y cada distribución, reconociendo su variable, tiene como una fórmula, ¿cierto? Entonces, como unos parámetros. Entonces, si estamos hablando de una distribución binomial y me están diciendo la probabilidad de que X sea menor a 5, entonces, ¿eso en qué se va a convertir? A la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. ¿Por qué? Porque todas las variables discretas o continuas, la idea es que lleguen a un menor igual o a un igual. Miren que todos están en términos de menor igual o a igual. Entonces, cuando ustedes le dan esto, tiene que llegar, cuando ustedes le dan esto, tiene que llegar a esto si es discreta o llegar a esto si es continua. Y aquí les puse más o menos como les preguntan los profes en los ejercicios. Entonces, si le dicen por lo menos, que ahorita en el ejercicio lo tuvimos, por lo menos, entonces eso significa que es un menor o igual a un número. Cuando nos dice como mínimo, bueno, ya ustedes van relacionando. Esas son las preguntas que yo con varios ejercicios saqué que es más comúnmente nos preguntan los profes, ¿cierto? Todo esto respecto a distribuciones. Entonces, vamos para el ejercicio. Aquí tenemos 2 ejercicios de probabilidad, de distribución de probabilidad. Entonces nos dice, el jefe de mercado de la empresa Consultores en Calidad SAS sabe por experiencia que el 60% de las empresas realizan consultorías en el área de calidad con ellos. Si se han consultado 20 empresas, ¿cuál es la probabilidad de que máximo 5 de estas hagan consultorías en consultores? Entonces, ahí, ¿qué distribución dirían ustedes que es?
tenemos un porcentaje y una cantidad de ensayos. Tenemos un porcentaje y una cantidad de ensayos, de pruebas. ¿Cuál distribución es? Bueno, es una distribución binomial, ¿cierto? Entonces, esta es una distribución binomial, porque tenemos un porcentaje y una cantidad de pruebas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una distribución binomial, nos aparecen 4 cosas: número de éxito, ensayos, probabilidad de éxito y acumulado. Entonces, número de éxitos. A ver. Número de éxito, ensayos, probabilidad de éxito y acumulado. Entonces, número de éxito, lo voy a poner aquí para que sepamos cuál es cuál. Número de éxito, cantidad de ensayos, probabilidad y acumulado. Entonces, el acumulado siempre es 1, ¿cierto? Cuando no nos están ¿cuál es la probabilidad de que máximo 5? Cuando no nos están diciendo exactamente un número, sino que nos están diciendo mayor, menor, mayor igual, menor igual. Entonces el acumulado siempre va a ser 1. La probabilidad es un porcentaje. ¿Qué porcentaje me están mencionando aquí? El 60%. La cantidad de ensayos. La cantidad de ensayos es de lo que se habla. ¿Qué me están diciendo aquí? ¿Cuántas pruebas hicieron? Chicos, ¿cuántas pruebas hicieron? ¿20? Exactamente, 20 ensayos. 20 ensayos. Y número de éxito es lo que nos preguntan normalmente, lo que nos están diciendo. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que máximo 5 de estas empresas hagan consultorías con consultores en calidad? Esa Exacto, sería 5. sí. Entonces, aquí se dice que la probabilidad es que mi X sea más, que mi X sea por lo menos intervalos, variables, por lo menos, mira, normalmente, por lo menos es ese. Entonces, así está planteada la distribución. Probabilidad de que X sea por lo menos 5. Entonces, distribución binomial. Binomial es una variable discreta. Entonces, tenemos P cuando X es mayor o igual a 5. ¿Cómo queda? P es mayor o igual a 5. Esta queda así tal cual. Que no hay ningún problema. Como decimos aquí, igual distribución binomial con mi número de éxito 5, con mi cantidad de ensayos, con mi probabilidad y con mi acumulado, ¿cierto? Entonces, siempre están en porcentajes. Esto respecto a la A. Ahora nos vamos para la B. Al departamento de quejas de Enigma llega en promedio 41.6 quejas en un día laboral de 8 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora se realicen entre 3 y 5 quejas? ¿Esta qué distribución es? Chicos, ¿qué distribución es esta?
Ya vamos a culminar. Solo nos falta el último que es súper sencillo. Bueno, nuevamente. Estas distribuciones, estas dos se asemejan bastante. Nos hablan de una tasa, siempre nos hablan de un tiempo y de otra variable que no es tiempo. Entonces, aquí nos están diciendo, llegan en promedio 41.6 quejas en un día laboral de 8 horas. Entonces están hablando de tiempo. Entonces, ¿es la exponencial o la de Poisson? Una de dos. ¿En qué se diferencia? Que la de Poisson me preguntan por la variable que no tiene tiempo y la exponencial me preguntan por el tiempo. Aquí como me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora se realicen entre 3 y 5 quejas? ¿Qué distribución es esta, chicos? Distribución de Poisson, ¿cierto? Porque me están preguntando por la variable tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí generalmente en la de Poisson y en la exponencial siempre les ponen a cambiar. Entonces le están diciendo que en promedio 41.6 quejas llegan en 8 horas. Esto es horas y esto es quejas, ¿cierto? Pero le están diciendo cuál es la probabilidad de que en una hora, se realicen 3 y 5 quejas. Entonces aquí necesitamos saber cuál es mi media, ¿cierto? Entonces es simplemente regla de 3. Esto me va a dar 5.2. Entonces, mi media normalmente no es lo que ahí me mencionan, sino que hay que cambiarla. Eso les va a dar 5.2, simplemente despejando. Esto es en 8 horas y eso es en una hora. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora se reciban entre 3 y 5 quejas? Entre 3 y 5. Entonces nos vamos para las notas aclaratorias. Entre 3 y 5. Entonces, entre, mira cómo está planteado y mira cómo cambia, ¿cierto? Entonces, es así, es planteada así, pero cambia así, ¿cierto? Entonces aquí decimos, la distribución de Poisson es la que está al contrario. Poisson distribución. Entonces aquí nos dicen que hay una X, una media y un acumulado. Entonces la X aquí me están diciendo, halle la X de menor o igual a 5 y la X de menor o igual a 2. Entonces 5 con una media de 5.2 con un acumulado de 1, siempre es 1. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero ya no es de 5, sino de 2 con una media de 5.2 y con un acumulado de 1. Y aquí me están diciendo reste las dos. Entonces, S menos S. Eso me va a dar 0.4721. Todo esto siempre es en porcentaje, ¿cierto? Entonces, por eso hay que identificar cómo, cuál de las distribuciones es y cómo se plantea y cambia pues, su variable. Entonces, aquí se dice entre 5 y 3 o entre 3 y 5, pero al menor hay que restarle 1 por ser distribución discreta y el resultado sería este, 47.21, ¿cierto? Entonces nos vamos para el punto 5, que es mucho más sencillo. Entonces nos siguen hablando de consultores. Desarrolla la siguiente tabla de contingencias para asesorar a los inversores con el plan de
de empresa sobre la comercialización de hojas de stevia secas y molidas de sabanita, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es terminar esta tabla. La totalidad y aquí la totalidad. Entonces aquí ¿cierto? Yo simplemente totalicé. Aquí me están diciendo, si una persona de Sabaneta tiene diabetes, ¿cuál es la probabilidad de que sea crónica? Entonces, si una persona tiene diabetes, ¿cuál es la probabilidad de que sea crónica? ¿Cómo lo harían? ¿Qué datos cogerían? Chicos, ¿qué datos cogerían? El total de 1250. ¿Y cuál más? Sobre el de 450, que es el de diabetes crónica. Ok, pero sería al contrario. La crónica sobre la totalidad. ¿Ok? Estamos viendo probabilidad, entonces siempre en términos de porcentajes. Y esto, como estamos hablando de una totalidad con otra totalidad, esto es marginal, ¿cierto? Dado que una persona de Sabaneta tiene diabetes crónica, ¿cuál es la probabilidad de que sea un niño? Sería 450 dividido en 23. Pero al contrario, 23 días. exactamente. 23, porque estamos buscando probabilidades y las probabilidades siempre tienen el número mayor abajo, en el denominador. Y como estamos hablando de una totalidad de 450 y de otra variable que no es totalidad, o sea, dos variables, pero las dos no son totalidad, entonces esto es conjunta. Ahora me están diciendo, entre las personas de Sabaneta que tienen diabetes, ¿cuál es la probabilidad de que la diabetes sea leve y sea un anciano? Igual, o sea, sería 452 dividido en 800. ¿Por qué 800? Me están diciendo las personas de Sabaneta que tienen diabetes. ¿Cuál es la totalidad de las personas en Sabaneta que tienen diabetes? 1250. Exactamente. Entonces es igual a 452 dividido 1250. Y esta es condicionada. Es una división condicionada. Porque me está tomando dos variables y una totalidad. O sea, me está limitando demasiado, condicionado. Está diciendo, pues aparte de que sea anciano, también es leve y aparte tiene que ser entre toda la población. Está limitando mucho. Entonces es condicionada. ¿Cierto? Entonces, esto es tabla de contingencia, es muy sencilla, es simplemente completar la totalidad y interpretar. Pero ya ahí vieron la interpretación que es muy sencilla. ¿Tienen alguna duda? Esto ya se los voy a montar a YouTube y se los mando por noticias. Les mando la grabación, les mando este archivo de Excel con las respuestas y les mando las notas aclaratorias, que aquí están, que está la variable, las distribuciones, los intervalos y las de hipótesis, ¿ok? Porque ustedes las plantillas las tienen igualitas. ¿Ok?
Chicos, muchas gracias. Qué pena la demora. Les ofrezco nuevamente disculpas. Gracias por la paciencia. ¿Tienen alguna otra duda que les pueda resolver? Para que alguien está escribiendo. No. Muchas gracias, Luis, también. Muchas gracias, Laura, por tu ayuda. Laura, muchas gracias. Un poco más claro. Claro, espero que les sirva y que les vaya a ir súper bien en el examen. Y con lo de las gráficas, con lo de las gráficas y las interpretaciones sean lo más completos que puedan, que Pacho es muy exigente. Pónganles hasta colorcitos a esas gráficas que él busca, los ejes, todo, pónganse. Y la de interpretación mencionen hasta el nivel de confianza, el alfa, todo, que él es muy exigente. ¿Ok? Ok, Listo, Laura, gracias. gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego.